Sean bienvenidos a nuestro podcast Noches en Getsemaní. Yo soy Valeria Romero. Y yo soy María Juárez. Y como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema muy específico, muy complicado. Algunos creen, algunos no, que le pusimos por título Maldiciones Generacionales. Vamos a hablar más allá de lo que es, como tal, la definición de maldición generacional. Vamos a dar, como siempre, texto bíblico, evidencia bíblica de lo que estamos hablando es verdad, porque por eso hay muchas denominaciones en la iglesia cristiana, porque mucha gente no discierne y a veces la gente hace la maldad de malinterpretar algo y ya sin su secta, vaya. Entonces, vamos a hablar de la heredad que te dan tus padres. Claro. ¿Qué es esa heredad? No siempre es dinero ni terrenos. Hay veces que va más allá de la biología, o sea, tu ADN, de lo que es lo cultural, y vamos a hablar de la herencia, bueno, específicamente de la espiritual. Claro. Porque la maldición y la bendición pues se mueven en el mundo espiritual. En este episodio vamos a ir más allá de eso, estudiando un poquito más de el poder de las palabras y de los espíritus que a veces operan detrás de estas maldiciones generacionales en tu familia y en la mía. Entonces, si nos basamos en la Biblia, ¿qué es la maldición generacional? En Proverbios 26:2 dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces eso quiere decir que siempre hay algo detrás de, ¿verdad? Entonces, en Éxodo 25, aquí Dios está diciendo que yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si nos ponemos a adentrarnos un poquito en el versículo, la palabra para visitar, porque me llamaba bien harto a mí la atención, o sea, yo sí me quedaba como, ¿cómo que yo visito la maldad? Entonces me puse a investigar qué significaba en el idioma original, en hebreo. Entonces, la palabra que encontré para visitar es pacat. No sé si lo dije bien, perdón si no, pero después lo pueden buscar ustedes. Y básicamente es como una visita amistosa u hostil, o sea, se traduce dependiendo del contexto, ¿me entiendes? Entonces, siempre es una visita con propósito, pero a veces es con bendición y a veces es para traer juicio. Entonces, cuando Dios visita, no es como que Él va y mira, sino que Él se hace presente con un propósito. Él hace algo al respecto. Entonces, en este contexto era como que de juicio. Aquí dice que Él visita, o sea que Él, ¿cómo se podrá decir? Como que trae a cuentas, porque muchas veces los hijos siguen los mismos patrones de pecado y de rechazo hacia Dios que los padres. Entonces por eso ahí Dios está diciendo de los que me aborrecen, porque ellos siguen esos patrones, ¿verdad? Entonces Dios en cada generación está sacando como que eso a la luz, porque lo que Dios quiere es que seamos libres de eso, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta que existen ese tipo de cosas, pero en cada generación Dios saca eso a la luz para que haya alguien que conozca de Cristo y diga, ok, conmigo se termina esto. Si usted no conoce de Cristo, aún en lo que es moral, en el mundo, fuera de la religión, existe lo que está bien y lo que está mal. Y si realmente nos vamos a eso, no es normal que en una familia siempre se escuden detrás de la normalidad. Que tú sabes que no es normal que mucha gente en un linaje familiar se divorcien todos, sean infieles todos. Hay infertilidad, claro. Haya rechazo. Muertes trágicas también. Porque que haya como accidentes, o como de que a todos mis primos les ha pasado un accidente automovilístico. No es normal, aunque tú no conozcas lo que es la maldición generacional ya en un mundo espiritual. Claro. El origen de una maldición generacional es cuando tus antepasados le abrieron una puerta a Satanás. ¿Qué quiero decir con una puerta a Satanás? O hicieron algo relativamente con demonios o le abrieron la puerta al pecado. Y pues no hubo arrepentimiento porque claro. el pecado siguió. Entonces, a veces uno no lo sabe. Uno no sabe lo que hizo mi bisabuelito porque ni lo conocí. Sí, ¿qué tal? Y si mi bisabuelito hizo un pacto con demonios, hizo brujería, o hizo ocultismo, hechicería,
eso me puede afectar a mí en el linaje de que esos demonios no quieren soltar a tu familia. Te quieren atacar de la misma manera. Yo no tuve la culpa y yo no pagué por ese pecado de mi bisabuelito, sino que me va a afectar de alguna manera. En consecuencia. Claro. Claro. Porque es que sí, ¿sabes por qué mucha gente no cree? Porque dice, en Ezequiel 18, dice que el papá no va a llevar el pecado del hijo, ni el hijo el del padre, que el alma que pecare esa morirá, y es muy cierto. O sea, pero nosotros no heredamos la culpa es, o sea, de la persona que pecó como tal, pero heredamos, o sea, las consecuencias, que son las que nos hacen a nosotros mismos a veces hacer lo mismo que ellos, ¿me entiendes? Por ejemplo, si yo tengo mi papá borracho, digámoslo así, yo no tengo la culpa de que él sea eso, ¿verdad? El pecado que lo está haciendo él. Pero las consecuencias que eso trae, como por ejemplo que yo crezca en un ambiente de pobreza, de violencia, de rechazo, esas son las consecuencias que por ende van a hacer tal vez que yo termine igual. Entonces por eso se repite lo mismo generación tras generación tras generación. Y antes de meternos o de platicar en lo que sí es una maldición generacional para nosotros poder identificarlos, quiero decir lo que no es maldición generacional y que no es maldición generacional, las consecuencias de tus actos. Si tú le inviertes a un negocio, y esto pasaba mucho en mi familia, pero si tú le inviertes a un negocio que aún leyendo el contrato sabes que te va a ir mal, eso no es maldición generacional. Eso es que hiciste un maltrato. Un maltrato, no un maltrato. Maltrato con alguien. Por Sí, eso pues es que no te sale bien. Uno tiene que discernir, por ejemplo, cuando eres un mal administrador de tu dinero, cuando lo malgastas, cuando todo eso, no es una maldición, es que no estás administrando bien las cosas. Entonces, ya que sí, digamos, si algo, digamos, como que es diferente, ¿me entiendes? Porque ya que si todo, digamos, está bien, que tú administras bien y todo eso, y de todas maneras algo anda mal, sí es bueno pensar que algo Ya puede puede estar haber otro detrás. factor ahí. Pero también lo que es factores biológicos o genéticos en raíz espiritual. O sea que haya como una malformación o todo eso, ya eso es biológico, de que la mamá no se cuidó en el embarazo, por ejemplo. Y lo otro es los problemas de carácter que tienen que corregirse, pero no tienen un como ser que quieran o puedan ser liberados. Por ejemplo, no vas a necesitar liberación de algún espíritu, de algo que tienes arrastrando, si tu mamá no le gustaba limpiar y tú por ende no te gusta limpiar. No hay nada de qué liberarte ahí, simplemente que heredaste la manera de pensar y el que no te guste limpiar de tu mamá. Claro. Pero en la Biblia tenemos un ejemplo tenemos varios ejemplos Hay varios. de lo que es una maldición generacional, pero aquí vamos a hablar de uno, que era de el rey David. Sí, y ¿saben por qué? Porque yo me acuerdo, y a mí se me quedó muy grabado en mi corazón, que hace un tiempo mi tía, que se llama igual que yo, María Juárez, ella me dijo, estábamos hablando un día así por teléfono, ¿verdad? y ella me dijo, hija, las batallas que tú no enfrentas como padre, y bueno, yo todavía no soy padre, ¿verdad? Pero me dijo así, todavía no soy mamá más bien, las batallas que uno no enfrenta como padre se las transmite a sus hijos. Y me dio un ejemplo en la Biblia de David. David peleó, pues digamos, hizo todas las guerras, las campañas para que cuando Salomón llegara al trono, él pudiera tener paz en su reinado. Pero hubo algo que él no conquistó y fue su debilidad por las mujeres. Entonces, en la Biblia se nos menciona al menos 8 esposas y más aparte de las concubinas. Y pero digamos que si David tuvo, pues cayó en pecado sexual con Betsabé, pero si David tuvo, digamos, poquitas mujeres, Salomón como que lo triplicó y tuvo 700 mujeres, esposas y 300 concubinas. Entonces, creo que lo que uno no enfrenta desde ahorita, se lo vas a transmitir a tus hijos después. Entonces, y si vemos en la historia, si seguimos mirando, David cometió un pecado de índole sexual. ¿Cómo se dice eso? Adulteró, perdón, se me había oído la palabra. Y es normal. Estaba media nerviosa. Él adulteró.
Entonces, y todavía mandó matar al esposo de Betsabé. Entonces, ustedes pueden leer la historia porque está muy larga, pero después de eso, aunque Dios lo perdonó, dice la Biblia que hubo consecuencias. Entonces, dice la Biblia que el profeta cuando lo amonestó le dijo, perdón, es que se me fue. La espada no se va a apartar de tu casa y lo que tú hiciste en secreto yo lo voy a hacer en público. Y tiempo después, a uno de sus hijos, no sé si se puede decir porque luego bajan el video, pero digamos que abusa de su hermana y luego el otro hijo lo mata y después el otro... ¿Desvivió? Ay, sí, lo desvivió. Es que no sé, hay palabras que no se pueden decir, pero todavía no sé. Y lo desvivió y después se rebela contra David y se acuesta con las concubinas de David. Entonces fue un puro relajo, pero ¿qué fue lo que pasó? David cometió un pecado de índole sexual y sus hijos cometieron pecados de índole sexual también. Entonces hay que ver ahí. Les recomiendo la historia, está muy interesante. Ese es un tipo de maldición generacional. ¿Cuál puede ser? ¿Desobediencia? Pues la consecuencia, o sea, sus hijos fueron pagaron consecuencias. Pues sí, lo que no peleó David lo tuvo que pelear su hijo Salomón. Pero hay otras maldiciones generacionales como es la autodictada, la que te dicen otros. Claro. ¿Y cuál es la otra? Yo tenía 4, creo que era la que es por herencia. Ándale. La que es por desobediencia, autoimpuesta y decretada por otros. Yo quiero hablar de esas dos, que son autodictada y que te dictan. Pero primero, antes de eso, quiero que ustedes entiendan cómo operan estas maldiciones generacionales, que es porque se establecen, ¿ok?, por pecados no confesados. O que no hubiese, no quiero decir arrepentimiento, porque en el caso del rey David sí hubo arrepentimiento, pero hubo consecuencias. Pero hubo consecuencia de eso, entonces, pero el rey David, muchas de las familias, o por ejemplo que yo he conocido, se establece la maldición generacional porque nunca reconocen que es pecado. Claro. Un hombre, bueno, nosotros somos de un pequeño ranchito, ¿verdad? Nunca admiten que son infieles. Entonces es un pecado que no se reconoce. Y entonces ya puede ir en su linaje, su hijo ya vaya con esa misma mentalidad. Porque nunca reconocen que están mal en lo que es la infidelidad. ¿No? Se alimentan de palabras habladas. O sea, que hay algunos que no se... que son lo que es, lo que no se reconoce, pero las que se establecen son las groserías. Y luego se transmiten todas por el linaje familiar. A ver, me acuerdo que teníamos una vecina que decía, es tan grosera, le decían la venada. Ay, de veras. Sí, pero era una mujer que yo me acuerdo haberla conocido de chiquita y era una mujer muy buena gente, sí, pero que era muy grosera. ¿Y que crees que uno no lo miraba mal? Porque a veces hasta uno le parecía bien gracioso todo lo que ella decía. Bueno, ya murió, pero el Señor la haya perdonado. Pero un dato curioso es que hay algo que la gente no ve, y es que las maldiciones generacionales pueden ser a través de objetos o de territorios. ¿Sí me entiendes? Claro. Aquí tengo apuntado porque me quería especificar en eso de objetos y territorios. Y lo que es objetos es amuletos, imágenes de idolatría. Pueden ser de la iglesia tradicional, pueden no ser de la iglesia tradicional. Como por ejemplo un Buda. Buda no es de la iglesia tradicional, pero ya es un objeto de idolatría. Y cosas dedicadas a lo oculto. Y tú no sabes qué cosas son dedicadas a lo oculto, porque no sabes tus familiares antepasados qué hicieron o no. Por ejemplo, en el capítulo de la brujería, del velo detrás de la brujería, hablamos de que la gente antes no se veía o no se normalizaba la brujería. Entonces lo hacía en lo oculto. ¿Cómo sabes tú que aquel objeto que ya ha tenido tu familia por generaciones no fue dedicado a Satanás? Claro. Por eso hay que investigar mucho. Por ejemplo, que mi abuelito me heredó un anillo.
asegúrate de que ese anillo haya sido pues un anillo normal y lo tengas como objeto con valor sentimental. No te digo que tires todo lo de tus antepasados, ni yo lo haría, pero tienes que ver mucho de dónde viene. Por ejemplo, si tú eres cristiano y nomás estás conservando un Buda porque era de tus abuelitos, no creo que esté bien porque ya es un objeto de culto, ¿verdad? Dedicado, pues. Sí, como una estatua, pues no puedo yo decir, ¿verdad? Pero lo que son estatuas de idolatría de la iglesia tradicional, yo me acuerdo que mi abuelita creía en Cristo y todavía tenía ira su cuadro, su cuadro casi bendecido por el Papa, pero ya son imágenes de idolatría. Allí puedes cargar una maldición de linaje de que tus generaciones carguen con el pecado de la idolatría. ¿Qué crees que me estoy acordando? Porque a mí de chiquita, ya ahorita no, pero de chiquita me gustaba mucho ver las películas de terror. Entonces recuerdo que yo miré una que trataba, y ya no me acuerdo del nombre, bueno sí, pero no se los voy a decir para que no lo busquen, de una que habían ido a un garaje y ya se cuenta que encontraron una cajita, pero esa cajita venía como maldecida. Entonces ya no me acuerdo muy bien de cuál fue todo el transcurso de la película porque estaba muy chiquita cuando lo miré, pero al traer esa cajita a su casa de la familia se desató, o sea, un montón de demonios. Sí, y literal, en la película sale como cuando están, no me acuerdo si exorcizando, no sé qué, de esa cajita salen sí, un pues montón es la de cosas. la terror, es de terror, tienen que... Ajá, sí, pero sí, Gaby, lo que tú dices, hay veces que traen en objetos. Miren, tenga mucho cuidado con lo que metes a tu casa, sí. Si compra de segunda mano. Y si le estoy diciendo que usted no sabe de dónde puede provenir lo que es de su propia familia que ha estado en su casa, ¿cómo va a saber usted si va a comprar de un garaje? Yo leí un testimonio similar a tu película, que era que una muchacha pues se casó y se estaban moviendo a su departamento, que por cierto, abro paréntesis, si usted renta, ore por su casa y ore por el departamento en donde está, porque usted no sabe si se hicieron ritos o no. Yo he visto en TikTok cómo aparece la estrella, ¿cómo se llama? Sí, el pentagrama, no sé cómo se llama. No sé cómo se diga, pero es estrella. La estrella satánica en la alfombra. Y por eso el departamento estaba hasta en descuento. ¿En serio? Sí, porque pues a ver, métase allí, es que la gente ve y no se da cuenta. Pero entonces, esta historia cuenta que la muchacha fue a comprar un ropero. Y pues no tenían ropero, evidentemente se acaban de casar. Y fue a comprar este ropero una segunda, lo vio muy bien, no estaba estrellado ni nada. No, pues le regateó a ella y se lo llevó para su casa. Y pues no trabajaba la muchacha, el que trabajaba pues era su esposo. Y relata la historia y dice que ella pues puso el ropero con su ropa igual y pasaron los días. Y como que al pasar de los días, como que sentía algo en los hombros, como que no estaba a gusto en su propia casa. Pero pues ella no conocía edad, dijo, ay, ya un día malo, una vibra mala de una gente. Pero que dice que ya al pasar de los días ya empezó a sentir miedo en su propia casa. Y que entonces ella como que miraba al ropero y como que le daba miedo. Pero lo dejó pasar y dijo que llegó el punto en que ya se le estaba subiendo el muerto. Teniendo parálisis del sueño, o sea que no te puedes mover. Y ella empezaba a sentir mucho miedo cuando ella estaba sola en la casa, porque pues obviamente cuando el esposo se iba a trabajar, ella se tenía que quedar sola. Y que entonces un día quedándose sola, llegó el día, que se metió a su recámara, pero como que muy sigilosamente, y entonces vio como un ropero tiene dos puertitas, ¿verdad? Dice que cuando se abrieron las dos puertitas salió una mano y salió como un ente, como un demonio literal, de ese ropero. Dice que, hombre, le dio hasta diarrea, se salió, llamó a su esposo y cuando el esposo vino, quemó el ropero. ¿Por qué sucedía esto? Porque no sabía
¿para qué se utilizó ese ropero? ¿Qué metieron en ese ropero? Claro. ¿Qué tal y si un satanista, si un brujo vivía en la casa en la que vives ahorita y tú ni en cuenta? Sí. Y es que vamos a lo que tú estabas diciendo, hay demonios que son muy territoriales. Eso es lo que me refería, lo de los territorios, o sea, casas, tierras o lugares donde hubo derramamiento de sangre, brujería o idolatría y que siguen contaminados espiritualmente. Por eso aún aunque usted compre un terreno y vaya a hacer su casa de cero, bendiga el terreno, hermano. ¿Qué tal y si allí mataron a 15 en la revolución? Sí, y que sí se traspasa, porque se ha visto, bueno, nosotros venimos de un ranchito, pero sí se ha visto, o se habla mucho de cuando de cuando hay dinero enterrado, pero muchas veces supuestamente cuando dicen nada las leyendas que cuando sacas ese dinero, como muchos están malditos, entonces en vez de traerte como que bendición, te trae maldición. Hay otra historia de que Sí, una familia tenía una obra al lado. Y entonces, pues en la obra, ustedes saben que para hacer los cimientos tienen que escarbar 1 metro, dependiendo, ¿verdad? Pero estaban en esa obra al lado de su casa y estaban escarbando. Y dice esta muchacha que se asomaba por la barda, ¿verdad? A ver estos albañiles así para platicar y todo eso. Y que su papá vio en un cimiento, en una... Es como una trincherita que hacen para poner el cemento ahí, que vio algo muy, como que una luz fluorescente, ¿verdad? Sí. Que salía y que entonces el papá fue a ver, y que se encontró lo que se llama un cinto, que yo pienso que así es literal, un cinto con monedas, o un cinto es como una bolsita larga con monedas. Y entonces dice que todo muy bien, a la familia, pues en lo que cabe financieramente ya no tenían problema porque eran monedas de oro. Pero dice la muchacha que gradualmente en su familia ocurrieron cosas muy raras. Su papá se volvió alcohólico. Su mamá quedó loca. Creo que sí. Su hermana se suicidó. Eh, Ay, perdón. Se quitó la vida. Y que ella fue la que como se fue de la casa o no sé realmente lo que pasó, que fue que a ella no le pasó nada y fue que pudo contar esta historia. Sí. O sea, fíjese la maldición que pudo tener y el Señor ni siquiera buscó el dinero. El Señor se lo encontró ahí. Pero pues obviamente lo agarró, ¿verdad? Porque no lo dejó allí. Entonces, hablando de territorio, fíjese, y lo voy a decir así tal cual, ocurrió en mi familia, de que pues en mi rancho, pues es un cerro, oigan, muy apenas hay internet y hay agua y todo eso. Sí. Entonces, como no hay nada de eso, pues en aquellos entonces había muchos de la revolución y pues mataban, ¿verdad? Y pues nomás ahí los echaban. Entonces puede haber demonios que se quedaron sobre esos cuerpos que están ahí. Yo me acuerdo de un señor mismo de mi comunidad que yo no entiendo, sentía, ¿verdad? Porque se volvió cristiano. Ya se alejó y todo lo que se decían, pero en aquel entonces era cristiano. Y entonces sentía que algo que en su casa no estaba bien y que alguien le venía, oiga, miro bien, que alguien venía a decirle por los sueños que no estaba en paz. Que no estaba en paz. Y el señor, y el señor dijo, no, pues, ¿qué hago? Pues me vienen a molestar, ¿qué hago? No fue que hasta yo no entiendo los perros que andaban buscando algo allí, que se puso a escarbar en una parte de su solar y encontró huesos humanos. Wow. Encontró huesos humanos y ya pues él nos decía que fue a enterrarlos al panteón y que santo remedio, ¿verdad? Pero puede y pongámosle en una situación hipotética, ¿qué si demonios se quede ahí en ese terreno? Si no hay una expulsión en el nombre de Jesús, puede seguir el demonio y tiene ilegalidad de seguir reclamando y de seguir atormentando en ese espacio del terreno, sea la familia que sea. Porque si yo soy cristiana y llego a un territorio, pues me estoy metiendo en territorio enemigo, ¿verdad? Sí. Entonces, si no lo saco fuera en la autoridad que me dio Cristo, pues me van a atormentar. Para ellos es una familia más.
Por eso hay muchas películas de terror, perdón, muchas películas que esta casa embrujada. Pues claro. Imagínate, si ya está embrujada y vienen y hacen ritos, Claro. se le van Que a claro, multiplicar los Dios, demonios. Jesucristo nos ha dado autoridad. Él nos dijo que Él nos había dado autoridad para echar fuera demonios y hollar serpientes y pisar todo, o sea, pisar alacranes también decía. Ya ni me No acuerdo sé. del texto, pero bueno, se los voy a poner después aquí abajo. Ay, y yo soy la que dijo. Entonces, bueno, el Señor Jesús nos dio autoridad para cuando nosotros lleguemos a una casa, para afuera. Porque tú vas a vivir ahí, el Espíritu Santo no puede estar conviviendo con un demonio, ¿me entiendes? Claro que no. Tienes Pero que echar fuera. si tú te vas, pueden regresar. Ah, sí, porque ellos tienen su legalidad de territorio, ellos tienen, las escrituras, literalmente. Ey, sí, es cierto. Pero bueno, ya hablamos de cómo pueden operar la maldición generacional por medio de objetos y territorios. Pero se me hace muy curioso que hay veces que uno no reconoce el poder que tiene la lengua. Ujú. Y se los digo moralmente y espiritualmente, porque aún, Claro. fíjese lo que puede crear un chisme. Allí, pueblo pequeño, infierno grande. Si a un muchacho se le ocurría decir alguna barbaridad de una muchacha, podía destruir la reputación de esa muchacha. Usted puede herir a alguien o alzarle el ego con una palabra. Claro. Chuye, María, perdón, es que del apodo familiar salía a relucir. María, esa ceja está bien delgada. Ay, sí. Ayer. Ay, sí. ¿Está bien delgada, María? Sí. No se te ve bien. No se te ve bien. María no tenía ningún complejo con su ceja. Hasta que yo vine y me metí en lo que no me importaba y le dije que su ceja se le miraba mal. Y ahora María va a tener una pequeña inseguridad. Ujú. Que puede llorar si se haga su ceja fea, porque ya. Pero aunque estuviera delgada, ¿verdad? Sí. Entonces ya, fíjense lo que les estoy diciendo. Aún más cuando uno mismo lanzas una maldición. una maldición. O sea, uno a veces hasta crea las mismas maldiciones. Asegúrese de romper y no de crear. Claro. Porque usted puede generar una maldición generacional. Que va a traspasar a tu linaje. Claro. Sí. Mire, ya sea por un factor o por otro, pero los padres tienen como que cierta autoridad, pero no quiero decir como autoridad, sino un peso sobre los hijos. Yo pienso que sí es autoridad, porque, yo creo que sí es así, porque en la Biblia se nos menciona muchos ejemplos de padres que han bendecido a sus hijos y que han maldecido a sus hijos. Entonces, y en las dos partes se cumple. Creo que sí tienen autoridad, hay una cierta autoridad que a ellos se les da, pero Pues todo la es en última Dios. palabra la tiene Dios al fin y al cabo, porque una persona que esté en Cristo, así tu papá te pueda lanzar 1000 maldiciones, en Cristo eso no permanece. Claro, pero a lo que quiero llegar es que tenga cuidado usted en lo que habla. Porque yo conocía a un sujeto, que conocía a otro y que conocía a otro. Que un papá, ¿verdad? Ah, sí. Yo sí conozco ese sujeto Sí, también. perfectísimo. Que pues tenía hijas, ¿verdad? Y llegó una hija, cometió un error, ¿verdad? Y que quiero decirle a los padres, aunque sus hijos cometan errores, no dejan de ser sus hijos. Entonces, si cometen un error, sí regáñelo, sí métale sus troncazos si quiere, pero no deja de ser su hijo. Entonces cuida lo tiene que hablas con que ellos. cuidar con lo que usted le dice a sus hijos. Fíjese, este padre le dijo, la hija, pues lo hizo pasar vergüenza, vaya, ¿verdad? Padres muy a la antigüedad que como que no les entra un rayito de luz, que son muy conservadores, y esta hija pues hizo algo que le avergonzó, y al momento de estar como discutiendo, argumentando con ella, le dijo que iba a regresar de rodillas pidiéndole perdón. Usted ve algo, mire, ya me pegué. ¿Usted ve algo malo aquí? Aparentemente. Aparentemente no, pero eso es una maldición. Sí.
¿Por qué? ¿Qué tal y si a la hija... Y a lo mejor lo dijo inconscientemente, en Inconscientemente. el calor del coraje, ¿verdad? Y hay algunos que sí lo dicen, o sea, con toda la alevosía y toda la ventaja, ¿eh? Claro. Pero, por ejemplo, en este caso, que lo haya dicho inconscientemente o simplemente para pues, herir a la muchacha, ¿verdad? Sabe, solo Dios sabe, porque historia verídica y real, ¿eh? Irreal. Pero, ¿qué tal si a la muchacha le puede afectar esa maldición? ¿Sí me Le entiendes? afecta. Acá. Ajá. Entonces, ¿qué tal? Pongámosle un ejemplo ficticio. La muchacha se casa. Comete el error y se casó con un hombre que no era o algo por el estilo. Ya por lo que dijo el padre, la muchacha ya puede venir de rodillas pidiéndole perdón al padre. Bueno, sí. Un ejemplo ficticio. De los padres. Déjame, te doy uno real. Ay, ahora. No, de verdad. Yo me acuerdo que cuando, ya hace algunos años, a mi esposo una vez alguien le dijo, no me acuerdo por qué razón estaban discutiendo, y esa persona le dijo, vas a regresar como un perro, así como te fuiste. Y a mi esposo se le quedó eso bien harto en su corazón, y me acuerdo y yo de repente como que yo no tenía todavía este conocimiento de acerca del poder que tiene uno al hablar. Entonces yo recuerdo que cuando llegó y me dijo, fíjate que me dijeron esto, y yo, Y él, fíjate que me dijeron. Sí, y yo, ay, no le hagas caso, o sea, no pongas aprecio. Y ya se me enredó el destino. Entonces pasaron los años y me acuerdo que él se seguía quedando con eso, y de repente, o sea, tuvo su mala racha y decía, es por eso que me dijeron. Y yo, hasta que ya después entendí y le dije, ¿sabes qué? Vamos a cancelar esto en el nombre de Jesús, y quiero que tú lo digas con tus palabras de ti, que tú rechazas esa palabra y la cancelas en el nombre de Jesús, y que eso no tiene autoridad para poder operar en ti. Y creo que, o sea, y fue de modo, gracias a Dios. Si nos ha ido mal, ha sido porque ya por decisiones meramente propias, pero no por ninguna maldición, porque nosotros estamos en Cristo y a nosotros no puede... Esa es la solución, ¿no? Eso es de lo que venimos a hablar, que usted identifique esas maldiciones, pero que Cristo es Cristo. Es que a veces uno no le toma importancia, o sea, a veces es como que... Y pasan los años, pero siempre creo que Dios te trae a memoria, hey, hay algo pendiente. Es lo que estaba hablando al principio. Siempre Dios en cada generación está recordando, hey, hay algo pendiente que los de atrás dejaron. ¿En cuál generación? Si te alejas y vuelves a la iglesia, Dios te sigue recordando, porque el que lo toma por hijo lo corrige. ¿Y qué crees? Que a veces hasta por un acto como que tú hagas como de orgullo, porque en la Biblia está, en Segunda de Reyes 20. No me sé muy bien la historia, pero se las voy a contar más o menos, del rey Ezequías. Que este hombre, viene el profeta Isaías y le dice, no, pues ya te vas a morir, ordena tu casa porque vas a morir. Y él le dice, le ora al Señor, y el Señor le otorga 15 años más de vida, perdón. Entonces, ya después de esto, dice la Biblia que vienen unos mensajeros de Babilonia. Entonces, y él se llenó de orgullo su corazón. Entonces, en vez de darle la gloria a Dios y la honra a Dios y todo, empezó a enseñarles como que los secretos al enemigo, porque empezó a enseñarles todas las riquezas del templo, y dice la Biblia que no hubo nada que él no enseñara en ese día. Entonces, después el Señor manda al profeta Isaías y le dice que todo lo que él enseñó, que iban a venir días que eso mismo era lo que se iban a llevar, y que su descendencia iba a servir en el palacio del rey como eunucos. Y tiempo después se cumplió. Babilonia invade Jerusalén y se lleva cautivo al pueblo de Judá, y se lleva a los descendientes de él. Y todavía algo que se me hizo curioso fue que él le dijo, pues has dicho bien, porque al menos va a haber paz en mis días. ¿Te imaginas? O sea, dijo, ok, pues no va a pasar en mi tiempo, pues que suceda. Pero fue por un simple acto de orgullo. ¿Me entiendes? O sea, sí, que vino maldición sobre lo que es la tierra. Y se los llevó, o sea, duraron creo que 70 años cautivos ahí en Babilonia. Imagínense. Y fíjate, todavía él diciendo, a mí lo que me impactó fue eso, que dijo, bueno, pues al menos va a haber paz en mis días. Sí, como que a mí no me afecta. Un simple acto de orgullo. Imagínese. Todo pues lo eso es el cómo se inserta.
O sea, se insertan por pecados repetidos que no se confiesan. Y aquí lo que tengo es por hábitos también aprendidos, que es la violencia, el alcohol, las groserías. Y hablando de lo que es el poder de la boca, pues tuvo el rey, ¿cómo se llama? Ezequías, poder en su boca. Porque, mira, yo me lavo las manos ahí, si se quieren llevar al pueblo de Israel, que se lo lleven. Y pues sí, se lo llevaron. Y se llevaron todo lo que él les enseñó del palacio y del templo. Todo se lo llevaron para allá. Imagínense. Entonces, tiene efecto y consecuencia toda. Dice la Biblia que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de esa vamos a dar cuentas. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que sale. Porque eso mismo dijo Jesús. No es lo que entra por la boca, sino lo que sale de esta, lo que tiene pues consecuencia, vaya. ¿Por qué? Porque si usted va como que a regiones de Latinoamérica, a las groserías no se les dice groserías, se les dice maldiciones. Porque usted, psicológicamente, mire, estoy estudiando psicología y sé desde esta perspectiva, porque muchos van a ponerse en este caso, que es que si usted como padre o como tío o como abuelo, whatever, le dice a un niño, eres un tonto, obviamente psicológicamente le va a crear al niño un trauma. Porque es lo que usted puede ver. La psicología pues envuelve claramente lo que usted puede ver, ¿no? Y las actitudes y desde que eres chiquito hasta que eres grande. Ese niño ya va a tener un trauma y ya de grande y lo va a expresar, claro. Pero en el mundo espiritual, usted como padre puede tener un efecto en ese niño. Sí, le va a generar un trauma, pero en el mundo espiritual hay un efecto también, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Eso es lo que va a decir ahorita. Entonces podemos maldecir aún con críticas constructivas, como la ceja. Pues sí se le veía mal la ceja, pero pues a mí que me interesaba, ¿verdad? Con apodos hirientes y con declaraciones de fracaso. Porque hay veces que yo no estoy casada, bendito mi Padre Dios, pero ¿puede usted maldecir el matrimonio con solo decir que en una pelea, esto no va a servir, yo no sé para qué me casé contigo? Tú nunca vas a cambiar. Tú nunca vas a cambiar, hay que divorciarnos. Y ya allí está declarando maldición sobre su matrimonio. ¿Qué más cuando ya es maldición directa? Por eso hablamos del poder de la boca. Y las autodictadas, le voy a dar un ejemplo muy vano. Nunca en mi vida he sido muy buena académicamente. Tenemos la hermana que está between, ella es la más grande, yo soy la más chiquita, y la de en medio, la de en medio, yo si le contara, tenía un 98 en su examen y ya decía, soy la peor. Y yo con mis 70, acá yo bien a gusto, pero ese no es el tema. El chiste es que se llama Daniela. Daniela siempre fue muy buena académicamente y yo no. Y entonces ella me dijo que no tenía muy buena cabeza. Maldición, es maldición. ¿Qué tal si yo me iba a poner las pilas y me iba a hacer de buena cabeza? Pero pues ya no, ¿verdad? Pero lo rechazo en el nombre de Jesús. Pero las autodictadas son las que uno se dice a sí mismo. Nunca fui muy buena académicamente. Entonces sigo en la escuela, ¿verdad? Llego a mi examen, ¿verdad? Y digo, no le entiendo, estoy bien mensa para la biología. No voy a ser buena en biología. ¿Por qué estoy estudiando biología? Nada tiene que ver, no, estoy bien mensa. No puedo entenderle. Ya me lo estoy dictando de que un papel puede más que la inteligencia que me dio Cristo. Imagínate. Obviamente sí puedo hacer lo que es el papel de biología, pero ya me estoy autodictando que yo no puedo. En psicología existe un término que se llama efecto placebo. Si te repites y repites que no lo puedes hacer, no lo vas a poder hacer. Si dices que te duele la rodilla, te va a doler la rodilla. Sí, es cierto. Por eso son las maldiciones que uno mismo se dice, no sirvo para nada, no soy buena en esto. Moisés le dijo al Señor que él era, ¿de qué? ¿De lengua?
torpe en su lengua, y eso fue lo que lo usó el Señor. Entonces, ¿por qué te autodidictas o por qué te defines a ti mismo como algo que tú no sabes que el Señor puede perfeccionar? Claro. Entonces, no te autodictes maldiciones, pero hay otras que son las que te dictan a ti. Sí. Y fíjate que esto lo relaciono mucho con la brujería, aparte de lo que ya dijimos de los padres a los hijos, porque en la brujería te echan maldiciones ya de cualquier lado, la neta. O sea, no hace falta que simplemente te lo digan con la boca, pero yo me acuerdo que decía mi abuelita, ¿da? Que barrer sal enfrente de tu casa y todo eso ya es aceptar la maldición. ¿Qué ibas a decir? Se me fue. Bueno, ni modo, ya se le acabó el tiempo, ni modo. Se me fue. Pero, por ejemplo, yo vi es que las maldiciones generacionales las puedes ver en donde quiera y realmente están enfrente de nuestros ojos. Casi el mundo espiritual está tangible y la neta. Fíjese, yo vi en una serie. Fíjese, en una serie. Y en esta serie había esta mujer de alta alcurnia, ¿verdad? De alto mundo. Y había una gitana, que realmente no sé cómo son los gitanos en la vida real, pero en esta serie los ponían como muy radicales, ¿verdad? Sí. Son personas que creen en ojo por ojo, diente por diente. Si tú me matas a un hijo, yo te mato a un hijo a ti, para que quedemos parejos. Y buscan la justicia, literalmente, a la mala. Sí, o sea, no creen en la policía, ¿verdad? Entonces, si tú me matas a un hijo, yo voy a buscar mi justicia por mi propia cuenta. Okay. Entonces, los gitanos como que son muy radicales y creen y hay algunos, no todos, que creen mucho como en la santería y todo eso. Y entonces, en este ejemplo de la serie, va esta mujer de alta alcurnia caminando pues por ahí, por la placita de España, ¿verdad? Y viene la gitana y le dice, ¡hey, que te hago unas de barro con hierbas para la mala vibra! Y la mujer de alta alcurnia, pues obviamente a veces no creen en eso, ¿verdad? O como las presentan y con su bolsita y así. Y se va. Y entonces la mujer, la gitana, le dice vieja malaje, que es como de, perdonen la palabra, pero es como de vieja mendiga. Dice, y esto es una maldición directa, que la carne se te caiga a pedazos y que los perros hagan banquete con tus huesos. Eso ya es maldición, ya de espiritista, ya. Eso no lo dice una persona normal, pero ¿sabe qué dice una persona normal mucho? Que me di cuenta y que yo lo decía mucho, la verdad, me parecía muy chistoso. Que se muera con una rata en el hocico. La neta. Y a mí me encantaba esa frase. Que una señora quiere matar a un perrito, se va a morir con una rata en el hocico. Sí. Es que yo soy muy como que de los animales, me duele mucho. Pero ya es... muchos decían como no, que este criminal hizo esto. Que lo quemen en leña verde por maldito. Sí. Sí, es cierto. Son dichos que uno dice que puedes maldecir a alguien con eso. Y yo pienso que también... Por eso hay mucha gente que dice, ay, es que como que cuando la envidia da, por ejemplo, que dicen que la envidia porque sí te llega, y yo pienso que de repente un poco porque hay veces que no te necesitan decir algo tan así, simplemente como de que tú no vas a poder hacer eso. O tú no eres capable of, no eres capaz. ¿Tú en esa posición? ¿Fruta? ¿Tú? Sí. Ay, no. O sea, ¿sí me entiendes, no? Entonces... Sí, pues te están maldiciendo, pues. Claro, y hay veces que uno no se da cuenta, porque eso es la envidia. La envidia tú no te das cuenta que digamos que la tienen, digamos que te tienen envidia, digámoslo así. Pero por eso mucha gente dice, no, es que cuando te tienen, no digas nada porque la gente es envidiosa y de repente te frustran los planes y de alguna... Miren mi perrito. Está bien bonito, ¿verdad? Te bendigo en el nombre de Dios. ¿Me dejas hablar? Es que acá me está, por si lo ven, por aquí, es él. Pero bueno. Bueno, entonces la cosa es que muchas veces son cosas que ni siquiera sabemos que nos han decretado a nosotros. Claro. O sea... Y por eso a veces nos va tan mal. Porque gente allá haciendo sus conjuros y todo eso, y la gente no se da cuenta. Obviamente yo no me preocupo si estoy en Cristo Jesús, óigamelo bien. Si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted,
aunque hagan 1000 ritos aquí y en África, no le va a llegar nada. Pero si usted es tibio, lo siento mucho. Los brujos, Sí. oiga, usted se puede engañar hasta a sí mismo si quiere, pero a un brujo no lo puede engañar porque el brujo sabe hasta dónde tiene límite y hasta dónde no. Sabe cuando un cristiano tiene comunión con Dios y cuando un cristiano no tiene comunión con Dios. Claro. Por eso que te maldigo, no, te reprendo en el nombre de Jesús. No, hermano. Es que uno se tiene que poner las pilas. Claro. Claro. Gálatas 3:13 dice que Cristo se hizo maldición por Claro. nosotros. Claro, y ya hablando un poquito más a profundidad de los espíritus que operan en la maldición generacional. Son maldiciones que uno dice, como ya dijimos, consecuencia de nuestros actos, pero hay en ciertos específicos casos en los que sí son espíritus, sí son demonios que operan, así como en los territorios. Así pueden operar en tu linaje familiar. ¿Sabes que estaba mirando un día en TikTok? Y yo hasta de repente me quedé pensando así como que, ¿a poco sí? No, de verdad, en serio. Porque yo estaba mirando en TikTok que de repente hacían videos y decían, es que, tú sabes que en la cultura de México, cuando existían los mayas y todas esas culturas hacían sacrificios humanos. No sabía si podía decir Sí. se hacían sacrificios humanos. Entonces decían que era como que el mismo espíritu que estaba vigente en estos tiempos, ¿me entiendes? O sea, y había maldición en México. Fue lo que más o menos entendí. No estoy diciendo que así, pero lo que yo entendí fue que México tenía maldición por ese tipo de prácticas que hicieron nuestros antepasados que les da esa legalidad de estar maldiciendo el país. Sí, porque no son como demonios. Entonces yo me quedé, o sea, señor, y sí me acuerdo que le dije, señor, pero sí, ya pasaron siglos de que estaban los mayas. Ay, pero ¿y el diablo qué? Pero antes sí, se pero operaba, y es a ahorita lo ya que no, voy, ¿qué? son territoriales. Y pues, Pero fíjate que yo estudié eso, de cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de lo maligno. Y no es que sean demonios chiquitos, sino que ya son de un rango más alto, que son potestades que manejan toda la cultura. O sea, ya están detrás del gobierno, ya están detrás de todo eso porque ya son de un poder más alto, limitado por Dios, claro, pero ya manejan toda la cultura y todo lo que es el gobierno y todo eso. sí. Y es que si nos ponemos a pensar, o sea, aunque el tiempo pase y estemos progresando de alguna manera, siguen siendo los mismos porque, ¿qué es lo que estaba diciendo mi tía en la prédica del domingo? O sea, los demonios antes... ¿Qué dijo? Bueno, estaba hablando acerca de los ídolos y estaba hablando acerca de Elías. Entonces estaba diciendo que a esos demonios... sí, que Baal, sí, está, el demonio de Baal siguen está allá vigentes y está acá. ahora. Y a esos demonios, a esos ídolos, se les hacían sacrificios humanos. Y si te pones a pensar a través del tiempo, sigue lo mismo, porque ¿de qué estoy diciendo con los mayas? Hacían sacrificios humanos, es el mismo ídolo, a lo mejor de diferente manera, pero sigue siendo el mismo demonio que está detrás de todo eso. Ya en un rango más general, pero cuando es en tu familia y en la mía, que es la misma, nos tenemos que poner a ver lo que es realmente, discernimiento, claro, de lo que es ya maldición, de que consecuencia, autodictadas que te dijeron a ti, pero hay espíritu de adulterio y infidelidad, que es como de la índole sexual, hay espíritu de idolatría, hay espíritu de enfermedad, hay espíritu de rechazo y puede haber espíritus de lo oculto, que es de la brujería, que pueden estar operando en lo que es tu familia. Porque, fíjese, las maldiciones generacionales, cuando usted acepta a Cristo, se rompen automáticamente. Pero hay algunas que usted tiene que declarar con su boca. Tiene que decir como se rompe en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Porque hay unos demonios que se aferran, hermano. Claro. Hay unos demonios que se aferran y que no te pueden... no es posesión realmente. Cuando se te pasa como el demonio generacional, no es por posesión, que puede llegar a haber unos casos, sí, pero es por medio de ataques. Y más si usted conoce a Cristo. Claro. Porque cuando usted conoce a Cristo, parece que toda la hueste celestial se le va a usted.
Ataques por donde quiera, y es por ataques mentales muchas veces, ¿verdad? Lo que se rompe en Cristo automáticamente es la raíz del pecado y condenación en Gálatas 3:3, ¿sí? Que Jesús se hizo maldición y cargó todos nuestros pecados en la cruz. La herencia de estar separado de Dios, o sea, el rechazo de yo soy ateo, mi hijo es ateo, punto. Ese es un rechazo completamente a la existencia de mi Señor, ¿verdad? Y no permita que le digan que Dios no existe, porque me volteé a su alrededor, mire a los niños riendo y al agua fluyendo, y va a ver que por esas dos cositas puede confirmar que Dios existe. Amén. Pero la esclavitud del pecado original se rompe en Cristo automáticamente. Lo que uno debe de romper en fe ya es lo que son patrones familiares de pecado, como ya dije, como adulterio, alcoholismo, etcétera, que ya son muy notorios. Ya si en mi familia todos se han roto una pata, un pie, de así de la nada y así ya Pero vea. ¿sabes qué? Como yo pienso que la brujería es uno de los más silenciosos, porque como tú dijiste, yo cómo voy a saber que, por ejemplo, mi abuelita o mi bisabuelita hizo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que pedirle discernimiento a Dios y que Él nos muestre qué es lo que está pasando en nuestro linaje. Y palabras maldichas sobre nuestra vida, como tú dijiste, como le dijeron a tu marido que iba a regresar con un perro. No, yo le rechazo eso en el nombre de Jesús. Claro. Pero ya hablamos mucho de la maldición, hermano. Ya hay que cambiarle. Porque cuando usted está en Cristo ya no hay maldición que pueda eso es tener lo que en yo su vida. iba a decir. Que es Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Las cosas viejas las cosas viejas mira, Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque así como hay maldición en el mundo y nos pudo llegar la herencia del pecado, hay bendición en Cristo Jesús. Y también se hereda. Usted, desde un principio, mira, yo bendigo a mis hijos. Bendigo a mi linaje familiar. Usted bendiga hasta el vagabundo que está ahí en la calle, hermano, la neta. Usted nunca sabe. Bueno, en México siempre, ¿qué es tu tío? Y yo como, ay, ese borrachito es mi tío. Por eso, hermano, bendiga a todo el que usted pueda. Sí. Pero bendiga a su linaje familiar. Claro. No sea egoísta, No sea egoísta. ¿Pero por qué? La bendición generacional consiste en que Dios promete, en las promesas de Dios, que Deuteronomio 7:9 dice, Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ya no es tercera ni cuarta, hermano, ya no es tercera ni cuarta, ya son 1000, ya es 1000 generaciones. ¿Y qué tenemos que hacer para activar esta bendición? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en Cristo. Claro. Edificar nuestra casa sobre la roca, no sobre la arena. Romper patrones negativos y establecer hábitos en la fe. Enseñarle a los niños a leer la Biblia, ¿no? A enseñarles a que ningún otro niño les pueda venir a decir que el Dios no existe, o etcétera. Consagrar territorios, casas y su familia a Dios. Yo también tengo familia que no está en Cristo, pero aún así no hay que dejarnos vencer, hay que seguir pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ellos y algún día ellos puedan arrepentirse de sus pecados y ser adoradores de Cristo. Así activamos la bendición que está en Cristo, que es simplemente amándole y glorificándole, porque Él es digno de toda alabanza. Obedeciendo. Claro, el que me ama obedece mis mandamientos. Claro. En Deuteronomio 28, aquí lo tengo, pero está muy grande, pero ya después lo pueden leer ustedes. Pero ahí dice las bendiciones de la obediencia. Que dice, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué otra cosa? Prestarás y no pedirás prestado. De verdad, así dice. Dice, si me sigues y no vas detrás de dioses ajenos. Entonces, la obediencia es la clave. Nomás es todo, la obediencia. Claro. Entonces, permanezcamos en Cristo para que se nos bendiga. La bendición es automática, hermano. Esa no la tiene que declarar. Pidamos discernimiento al Señor para que nos muestre qué es lo que hay en nuestro linaje y que nosotros debemos de cambiar. En nosotros está la diferencia. Y también
Tenemos que tener discernimiento para ver qué es lo que estamos haciendo mal. El salmista David decía, examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón. Que el Señor nos muestre qué hay en nuestro corazón y qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Instruye al niño a su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Quizá mientras escuchabas esta conversación que tuvimos, pues un poquito larga o corta, la verdad yo ni me doy cuenta del tiempo. No me fijé en el tiempo, yo tampoco. Reconociste patrones en tu familia. Y quiero invitarte a que sigas a Cristo, lo reconozcas y en el nombre de Jesús rompas eso, te entregues la vida a Jesús para que seas bendecido. Que claro, no seguimos a Cristo por conveniencia, claro que no, lo seguimos porque le amamos, porque dice la palabra del Señor que Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y después todas las cosas le serán añadidas. No se tienen que preocupar por finanzas, por qué comer, ¿no? Los pajaritos allá afuera no trabajan, no cosechan ni siembran y aún así el Señor se acuerda de ellos. Así que si reconociste patrones en tu familia como adicciones, espíritus que están operando ahí, no sé. Si en tu familia están haciendo brujería, si en tu familia hay muchos divorcios, si en tu familia hay infertilidad. Mire, le voy a dar un ejemplo muy que me pasó a mí. Muchas veces, uno de los más comunes es el espíritu sexual, porque lo normalizan, ¿verdad? No, pues es que mi papá le fue infiel a mi mamá. Y lo normalizan como si eso estuviera bien. Y no, hermano. Puede atacar a una familia entera, pero de la misma manera que me ataca a mí, no te va a atacar a ti. Claro. A ti te puede atacar por medio de es que yo creo que se va conforme a las debilidades. Claro, de sabe uno tu mismo. Sabe tu talón de Aquiles. Puede y en ti sea por medio del adulterio o la fornicación, o sea, ya estás casada. Pero por mí fuera como de mi identidad, no sé. Como yo, hermano, la neta, me consagro a mi Señor Jesucristo. Yo ni me quiero casar, la neta. No, el Señor me libre. Pero puede nada ser que después si te mando uno y ahí vas a andar. Que por ejemplo, me ataque por medio de mi mente, poniendo mi confusión en mi identidad en Cristo, ¿verdad? Esto abre puertas para que cuando usted no lo reconoce y sus hijos peleen esa batalla, hermano. Si usted no puede vencer eso como el rey David, le va a pasar ese mismo espíritu que ataque a sus hijos. Por eso es importante. No es mi culpa que mis antepasados no hayan vencido ese pecado, sino que pero sí es mi responsabilidad ahora romperlo en Cristo y romperlo para que mis futuras generaciones no lo experimenten, ¿verdad? Claro. Porque mis futuras generaciones obviamente ya van a conocer de Jesús, hermano. Si usted es padre y no le está enseñando a Cristo a sus hijos, pues algo está ahí ya mal, ¿verdad? La buena noticia es que en Cristo no estás condenado a repetir la misma historia que pasaron tus antepasados. Jesús ya llevó en la cruz, ya cortó toda legalidad que tenía el enemigo sobre tu linaje. Y tú tienes autoridad para cortar todo aquello que ya viene de generaciones y que ha impactado tu vida en cualquier... Ahora esto tampoco no es un permiso como para que, porque fueron así, yo ya soy así. Pues eso es lo que estamos explicando, no lo normalice. Y no diga, es que en mi familia así hablamos. No, hermano, ¿eso qué? O sea... Sí, no, sí. Usted en Cristo, por eso se nos dan los frutos del Espíritu. Mire, la Biblia es como unos mandamientos y una lección de cómo vivir como Cristo. Entonces, Cristo no tenía un carácter que tenía, no, ni gritaba ni nada de eso. Usted viva como Cristo, conforme a la palabra. No se justifique detrás de mi familia era así, mi papá era así. No, hermano. Si su papá no fue amoroso, usted sea amoroso. Sí. ¿Se me entiende? Bueno, anyway. ¿Sabes qué? Bueno, me acordé de algo ahorita que me acuerdo que mi abuelito, pues ya faltó también. Pero me acuerdo que una vez estábamos con mi prima y nos dijo, y creo que sí entra en esto, que decía, cuando ustedes se vayan a casar, me acuerdo que nos dijo, fíjense cómo es la familia, porque así como es la familia, así va a ser él. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues
¿Por qué decía eso? Que como era la familia, así iba a ser él. Ah, no, pues sí. Oye, no más. Sí. No, pues fíjense, cuando se vayan a casar, vean la familia. Bueno, pero es un decir de que, o sea, siguen los mismos patrones de cómo es la familia, ¿me entiendes? No sé si no Claro. lo captaste. Sí, lo capté. Bueno, ahora está en ti dar ese paso de fe, confesar lo que hay en tu linaje, romper con tus palabras esa maldición, renunciar a todo lo que te ata y declarar bendición sobre tus hijos y sobre tu casa. Porque, por ejemplo, yo que no tengo hijos, hermano, ¿en qué le voy a declarar bendición? ¿En mi perrito? Pues sí, pero declaro bendición en mi familia entera. Eso te incluye. Claro. Pero bueno, entrégueselo a Cristo. Si necesitas ayuda, busca ayuda, hermano. Sí. Busca ayuda, porque algunos no salen sino con ayuno y oración, ¿eh? Que en tu vida en adelante corra más fuerte la bendición en Cristo que una maldición de tus antepasados. Claro. Amén. Que te haya servido. Si tienes algunas preguntas sobre esto, pues déjanos un comentario. Aunque sean 3 personas las que nos ven, no importa. Yo sé que el Señor va a llegar este podcast a las personas correctas. Entonces, si usted está viendo esto es porque Cristo lo quiso así. Amén. Hacemos esto con el único propósito, no de vanagloriarnos nosotros, sino de ayudarle a usted a seguir a encaminar con Cristo, porque así como usted aprende aquí con nosotros aprendemos cuando estudiamos y platicamos y la regaño. Y este capítulo se tardó en grabar, sí. Es que, perdón, y nos subimos capítulo cada mes. Y es cada semana, imagínense. Pero el diablo se quiere oponer, ¿no? Pero lo reprendemos en el nombre de Yeshua. ¿Qué le puedo decir, hermano? Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Gracias por vernos. Sí, Gracias por vernos. Si nota algo mal que hemos dicho, mándenos un mensaje en privado, por favor. No nos corrija en público. No sean tan duros con nosotros. También nosotros estamos aprendiendo, hermano. En el juicio nosotros no vamos a valer más que usted, vamos a valer lo mismo. Reconozca a Cristo como su Salvador. No hay otro Dios más que Él. Todos los otros dioses que profesa el mundo son con D chiquita, porque ninguno venció al mundo más que Cristo Jesús. Amén. Ya hubo uno que venció las maldiciones generacionales. Ya Amén. Hubo uno que llevó el pecado en la espalda por nosotros. Porque esa maldición nos debería de haber crucificado a nosotros, pero Jesús tomó nuestro lugar. Vamos a orar por usted, que le estoy hablando yo a una cámara ahorita, pero sabemos que va a haber alguien detrás de este teléfono virtualmente. Abrazos, no balazos, dijera AMLO. Le bendecimos en el amor de Cristo y ya sabe, si ya se la sabe, ¿para qué se la platico? Oremos por usted y oremos porque se rompan esas maldiciones, que usted haya discernimiento y que haya gracia delante de los ojos del Señor. Claro. Le toca a ella. No te toca a ti. No, te toca a ti. Te toca a ti. No, te toca a ti. No, te toca a ti. Bueno, vamos. No, hermano, yo hice la oración en el odio hacia Cristo. ¿Sí? No. Y luego yo soy bien mala por orar. No, te toca a ti. Yo también. Bueno, ok. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestra cabeza. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos poder platicar de esto que tú mismo nos has enseñado, Padre, y que hemos vivido también nosotros, Señor. Te pedimos que este podcast llegue, Señor, a las personas que lo necesitan y que puedas tú abrir sus ojos, Señor, y su entendimiento y que ellos puedan discernir, Padre, las maldiciones que están afectando sus linajes, Señor. Te pedimos que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor, y que bendigas a cada persona que nos está mirando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Maranata, Cristo viene. Amén. Hagamos la postal. Ay, sí. Ya.